Ok, Dios les bendiga a todos, a los hermanos y amigos que están en sintonía de este canal. Para mí es un privilegio poder presentarles el mensaje de salvación, ya que para eso fuimos llamados. Y en esta ocasión yo quiero hablar un poco acerca del cumplimiento de la profecía de Jesús en Mateo capítulo 24, tomando como referencia lo que está a mis espaldas. Ustedes pueden ver atrás un grupo de edificios construidos por la mano del hombre. Y a raíz de eso me he inspirado en presentarles algo que siempre lo oímos con frecuencia y está basado en el capítulo 24 del libro de Mateo. En el versículo 1 y 2 dice la palabra del Señor: cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo, él les dijo: ¿veis todo esto? De cierto os digo, que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribado. Esto tiene que ver con la profecía que se cumplió allá en el año 70 después de Cristo, cuando el general romano Tito incursionó en Jerusalén y destruyó la ciudad y el templo mismo. O sea que, en otras palabras, no tardaron ni siquiera 100 años para que esa palabra se cumpliera, sino que transcurrieron 70 años para que la palabra que Jesús había dicho se cumpliera. Porque en esto nosotros podemos echar de ver, podemos comprender que lo que la Biblia dice es verdad, que lo que la Escritura se cumple es verdad. Esta palabra, esta profecía es una profecía de doble referencia. ¿Qué es una profecía de doble referencia? Es aquella que tiene cumplimiento en más de una o dos ocasiones, o en más de dos ocasiones, más bien dicho. Esa es una profecía de doble referencia. Y en este caso, Jesús hablaba sobre el templo. Y hermanos, pero en el contexto de este pasaje, también podemos encontrar que tiene mucho que ver con lo que el Señor sigue diciendo después de allí. El Señor comienza a hablar sobre las profecías que se cumplirían, que seguirían después de la destrucción del templo. Cuando Él dijo: y oiréis de guerras, rumores de guerras, pestilencias, hambres, terremotos, falsos cristos, etcétera. Cosa que ante nuestros ojos tiene su debido cumplimiento. Muchas cosas de las que Jesús habló en Mateo 24 ya tienen su cumplimiento, ya se cumplieron casi que la mayoría. Podemos ver que en los últimos años hemos podido poder contemplar a través de la tecnología, la prensa, la televisión, cómo nos ha mostrado los grandes terremotos que han transcurrido o que han pasado en la historia reciente, como la de Haití en Puerto Príncipe, como la de Japón acompañado con el tsunami, como el terremoto que acaba de acontecer también en Turquía. Son cosas que prácticamente ya estaban dichas. Como por ejemplo también podemos ver las guerras, la guerra que acaba de explotar con Israel y Hamas, como también la guerra de Ucrania con Rusia, y otros acontecimientos que han sucedido a eso o han antecedido. Por ejemplo, nosotros en nuestro país, El Salvador, tuvimos una guerra civil interna, un conflicto armado interno, del cual en algún momento pues fui participante de ello y pude darme cuenta de que la palabra se cumple al pie de la letra. Así que lo que la Biblia dice es verdad, y por eso que nosotros los predicadores nos interesamos en hacerle saber a la humanidad, al hombre mismo, de que es necesario entender que los tiempos se están cumpliendo. Estamos en los últimos tiempos. La palabra de Dios se está cumpliendo al pie de la letra, y podemos entender nosotros, hermanos y amigos, que es necesario que nos preparemos, porque ya la palabra de Dios se está cumpliendo, como lo hemos dicho antes y como la Biblia también lo dice. Podemos ver, hermanos, que el Señor, dice la Biblia, que Él es paciente para con todos, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Porque dice la palabra de Dios allá en 2 de Pedro, capítulo 3, dice la palabra de Dios, desde el versículo 10 en adelante nos damos cuenta lo que la Escritura dice. Dice la palabra del Señor,
que los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán quemados. También dice la palabra, también dice la escritura, de que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Y hermanos, esto tiene que ver también con la profecía del profeta Oseas, allá en el capítulo 1, versículo 2, donde, hermanos, dice la palabra del Señor que Oseas habló acerca de los acontecimientos cuando dice: volvámonos a Jehová, arrepintámonos. Él hirió y Él vendó, Él hirió y Él arrebató, y después de 3 días nos dará vida. Es decir, hablando acerca de la resurrección de Cristo que se cumplió al 3er día, pero más que todo también tiene que ver con el día profético. Como dice Pedro, que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Y estamos ya al avance del cumplimiento del 3er día profético, donde estamos, hermanos, amigos, al borde del acontecer de un acontecimiento donde el mundo tendrá que lamentarse por no haberse arrepentido. La tierra misma está condenada al fuego. Dice la palabra de Dios allá en el capítulo 20 de Apocalipsis, verso 11. Dice: y vi un trono blanco y al que estaba sentado en él, delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y también Pedro dice que los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán quemados. Así que, y toda obra de la mano de hombre será quemada. Entonces, estos acontecimientos van a darse en los tiempos finales, pero mientras tanto, el hombre tiene que arrepentirse, el hombre tiene que volverse al Señor. Porque, hermanos, a eso vino Jesús, para eso nació Jesús, para darnos vida eterna, para cambiar el rumbo de nuestra vida en la eternidad. Entonces, es importante que tomemos en cuenta de que el Señor nos avisa a tiempo. Él envía a sus mensajeros delante para prevenir al hombre y advertirle que vienen juicios y que hay cumplimientos de la palabra que ya se llevaron a cabo y que lo que falta por cumplirse está por darse a este mundo. Entonces, ¿qué podemos decir en esta preciosa mañana, queridos amigos? Dios está por cumplir. Vemos allá atrás a mis espaldas ese grupo de edificios, tomando referencia con lo que los discípulos le mostraron a Jesús, donde Él dijo: ¿veis todo esto? No quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Entonces, esos monumentos que usted ve atrás, hechos por la mano del hombre, vendrá un día que de eso no quedará piedra sobre piedra. Todo eso que usted ve atrás, toda esa maravilla, ingenio del hombre, del científico, eso quedará en el suelo y arderá en el fuego, porque así lo dice Pedro en su profecía, que los elementos arderán, que los elementos serán deshechos. Entonces dice que, sabiendo esto, ¿cómo no debemos nosotros de estar preparados para ese día? Así que, amigo que me escucha, hermano que me escucha, pongámonos al hilo, volvámonos al Señor, porque Él dice: he aquí yo estoy en la puerta y llamo, y si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré a Él, cenaré con Él y Él conmigo. Porque vivo yo, Jehová, dice el Señor, que no quiero la muerte del impío y el pecador, sino que Él se vuelva a mí y viva para siempre. Deje que el hombre impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, de quien Él tendrá misericordia y será amplio en perdonar. Dijo Jesús: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Mucha gente se refugia en una religión creyendo escapar de los juicios venideros, pero el único camino que nos lleva a la salvación se llama Cristo Jesús. Él murió en la cruz del Calvario, Él dio su vida por nosotros, su sangre nos perdonó, su sangre nos redimió. Y no solamente eso, también nos librará de los juicios que enfrentará esta tierra. Hermanos, dice la palabra de Dios allá en Apocalipsis 3:10: por cuanto guardaste la palabra de mi paciencia, yo te libraré de la hora y la prueba que ha de venir para probar a los moradores de la tierra. Eso significa que estemos listos, creyéndole al Señor, porque dice la palabra de Dios: porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito,
para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Así que esta es la invitación que yo te hago ahora, que nazcamos, que entendamos, que nos volvamos a él, porque esa es la única esperanza que nosotros los seres humanos tenemos, y esa esperanza se llama Cristo Jesús. Así que, querido amigo, a través de este video te hago una invitación para que te vuelvas al Señor. Visita una iglesia que te quede cerca. Y si no, en tu casa tú puedes hacer la oración de confesión. La Biblia dice que con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Si tú estás en sintonía, escuchándome, estás abrumado, tienes problemas y necesitas ayuda, hazme el favor de permitirme de orar por ti en esta mañana. Levanta tu mano ahí donde estás y yo hago una oración por ti. Repite conmigo: Señor, reconozco que soy pecador. Te recibo hoy como mi Salvador. En mi corazón te acepto ahora. Gracias por morir en la cruz por mis pecados. Gracias por salvarme. Ahora yo quiero ser parte de la familia tuya. Quiero nacer de nuevo. Te recibo, te acepto como mi único Salvador personal de mi vida. Si has hecho esta oración, tú has nacido en la familia de Dios y tienes el privilegio de escapar de los juicios venideros. Que Dios nos bendiga. Hasta la próxima.